tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, volar, tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Queridas amigas de Retos Femeninos, bienvenidas a este programa de los martes en que hablamos de autonomía. Y para ser mujeres autónomas necesitamos sentirnos incluidas. Seguramente tú como yo en algún momento de tu vida o ahora te sientes excluida. Pero ¿cómo se pasa de la exclusión a la inclusión? ¿Y cómo podemos prestar nuestra voz para que este México sea más incluyente, sobre todo con las mujeres? Ese es el tema de hoy con mi querida amiga Lourdes Quintanilla. Ella me entrevista, yo la entrevisto y hacemos esta charla. En un momento más vamos a entrar a la conversación. Antes, quiero preguntarles si ustedes ya tienen su registro, ya tienen su acceso al gran evento del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Si no, inscríbete. Entra al sitio de Retos Femeninos, es www.retosfemeninos.com y le das clic en Regístrate. Te va a llevar a la página de diainternacionaldelamujer.com.mx. Así todo pegadito con letras minúsculas. Ahí vas a encontrar los 20 ponentes, sus temas, los horarios y mucha más información. Ojalá que seas de esas mujeres que te regales ese evento del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, pero quiero decirte que te tienes que registrar ya, no te quedes fuera. Y adelante con el tema de la inclusión en este programa de Retos Femeninos. Tejiendo vidas, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y en este México emergente, ¿no? Has escrito muchos libros, por lo menos 7, a las mujeres que eligen crecer. Los diriges a ellas y están, bueno, hasta a mí, porque me ha encantado leerlos, y creo que tu propia condición e historia de vida te han llevado a ser una activista social de corazón, a favor de las madres solas, como promotora de sus derechos y de los derechos de sus niños. Y también sé que en la Ciudad de México, donde tú vives y de ahí eres, lograste la creación de un registro de deudores alimentarios morosos, es decir, aquellos hombres que a la hora que hay un divorcio deben de pasar una pensión a sus hijos y a la familia, a la casa, y también, pues, como hoy quisiéramos que esto sea, y tú sigues moviéndole mucho para que sea una realidad nacional, que no se haya quedado solamente en la Ciudad de México, ¿no? Y también yo creo que, o me gusta, y te he escuchado en varias de las conferencias que das, que organizas, te hemos acompañado 2 veces en los congresos de desarrollo humano, en Guadalajara, en Puebla, y en este Día Internacional de la Mujer, tú estás organizando
la conferencia internacional para este día y creo que pues es muy relevante. Julieta, eres una mujer referente para muchísimas mujeres que te conocen a través de la tele, del radio, de tus propios escritos y bueno, con tu presencia en medios masivos. Mil gracias, Julieta, por haber aceptado que te invitáramos. No, al contrario, muchísimas gracias, Lourdes, por esta presentación. Hilar experiencias desde la exclusión a la inclusión. Es un diálogo que voy a tener el gusto de sostener contigo. A mí me interesa más que nada escucharte, Lourdes, porque yo sé que vamos a abrirnos a la escucha de otras voces que no pueden todavía expresarse. El papel de las mujeres y su inclusión en el México emergente. Así se anunció esta conferencia en la que tú y yo vamos a prestar la voz a otras mujeres que por desgracia no la tienen. Yo quiero dar las gracias a Deum, a Pepe Gómez del Campo, a Ricardo, a Mariano Aceves, a Ricardo, a Gloria, a toda la gente que está detrás de este evento. Y les quiero presentar ahora a esta mujer que le ha dado voz a quienes no la tienen. Alguien que admiro, que es un modelo para seguir por su determinación, por su fuerza, su entereza, una mente brillante y clara. Lourdes Quintanilla se ha dedicado por más de 5 décadas con pasión y compromiso al desarrollo humano y comunitario en espacios oficiales de gobierno, asimismo en ámbitos religiosos y académicos, tanto en la iniciativa privada y en su trabajo de consultora internacional. Es madre sola de una hija increíble y a sus más de 70 años es abuela que aprende y crece cada día disfrutando a sus 2 nietos. Saltillense de origen y hoy es directora de Crecimiento y Aventura. Es una compañía que tiene con otras socias y vive en San Miguel de Allende, desde donde se está conectando hoy con nosotros. Lourdes, qué gusto establecer esta comunicación contigo. Y bueno, las mismas preguntas que tú me hagas, si te parece esta dinámica, son las mismas que yo te voy a hacer. ¿Cómo ves? Me late. Pero creo que, ¿qué tal que empiezas tú a preguntarme o nos vamos una y una? Yo creo que así es mejor. ¿Sí? ¿Quieres que yo empiece? Bueno, Sí. pues entonces va a ser al revés. Yo te hago la pregunta y tú me la contestas, ¿sí? Ok. Y Bueno, yo creo que de una en una, ¿no? Para que no se nos aburra. De una en una. Yo, bueno, antes quiero dar algunos antecedentes, Sí. porque he tenido el gusto de platicar con Lourdes de muchas cosas. Yo la conocí hace algunos años cuando era directora de salud reproductiva de la Secretaría de Salud. Y bueno, yo tenía mucho interés en tenerla en el programa de radio, platicándome de todos estos temas que me intrigaban tanto y que además yo tenía muchísimas ganas de compartir con mis radioescuchas. Pero bueno, yo les quiero decir que Lourdes es una mujer que es doctora, que fue la primera mujer que fue secretaria de salud de un estado sin ser médico. Entonces ya de por sí eso ha representado un reto, ¿verdad? Un gran reto para ella. Además es una mujer que estudió un doctorado en Francia. Es una mujer que estudió la carrera de psicología. Y yo quisiera saber de dónde surge esa Lourdes que ha prestado su voz a otras mujeres. Tú te educaste en los años 60, finales, tu doctorado lo terminaste entrados los años 70. También, como me has platicado, fuiste monja durante algunos años. Todo eso. Ahí tú creíste que podías ayudar más. Bueno, mi pregunta inicial es, ¿tan grande fue tu deseo de prestar tu voz? Y quiero añadir otras preguntas. Si venías tú de algún momento de padecer exclusión en carne propia, ¿y cómo te pudiste decir diferente en tu mundo contrastante de esos años 60, 70? ¿Es la diferencia, Lourdes, la que provoca exclusión o qué es? Mira, yo creo que sí, Julieta, pero te puedo decir que yo tuve, bueno, una infancia paradisiaca. Yo era la única nieta de un abuelo que tenía 17 nietos hombres, por casi una decena de años, y entonces eso me fue haciendo como un poco
yo creo que distinta a otras niñas que yo veía en la escuela, o mi abuelo me llevaba de la mano a la casa de sus obreros, me llevaba por la carretera a una casa de campo que tuvimos recogiendo personas para llevarlas allá. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que eso me fue haciendo, o yo veía que era distinta, algo pasaba, ¿no? Y eso yo creo que también fue tejiendo mi historia, fue hilando mis experiencias, y cuando yo siento que empecé pues a querer como hablar por otros, fue que mi mamá nos llevó a la cárcel de mujeres de aquel tiempo, que no se llamaba reclusorio, y a unos circos a trabajar con las mujeres que estaban ahí. Ella les mandaba hacer los trajes de novia preciosos con trajes de trapecistas y demás, pero yo veía que esas mujeres no tenían derecho a escoger una de los por ejemplo, de los actos, sino que tenían que ser los hombres y ellas estaban de relleno. Yo decía, ¿por qué? ¿No? Y luego cuando fuimos a la casa, yo decía, ¿por qué esos niños están con las mamás en un ambiente tan difícil? Y entonces empezamos a gritar casi que las mujeres tenían que tener en esa casa un espacio especial si eran mamás. Ese es como que lo que me acuerdo de mi historia de antes, ¿no? Y luego, pues poco a poco fui tejiendo experiencias, y como que de repente decía algo y sonaba, o para crítica o a favor. Entonces, no me fui dando cuenta. Lo que sí creo que iba haciendo es como decir cosas diferentes o ser diferente, ¿no? Pues era un contraste. Estamos hablando de los 60, prehistoria, ¿no? Primera mitad del siglo pasado. Cuando nací, después no se usaba. Muchas cosas no se usaban. Yo creo que eso fue, como que fui encontrando mi voz en zigzag, y como que muy curioso, no me daba cuenta que se las prestaba a otras, pero sí veía que pasaban cosas. Pero muchas veces me sentí excluida, Julieta. Yo creo que por ser diferente. Mis compañeras de la escuela, en el colegio del Sagrado Corazón, ninguna estudió. De las 23, ninguna estudió. El que yo estudiara en aquel tiempo era como raro, ¿no? Y entonces sí me sentía como excluida, no me invitaban a las reuniones, no me invitaban a sus bodas cuando tenían 17, 18 años para casa, cuando se casaban, saliendo de la escuela. Como que empecé a sentir, pues, como que no sé qué pasa, pero sí siento que no me afectaba. Eso sí creo, porque seguía haciendo cosas, entre comillas, raras. Pero yo te preguntaría a ti, ¿y tú cómo la encontraste? Bueno, Lourdes, amigos, amigas, pues desde que tuve razón, yo creí que era el rechazo, la discriminación, la no aceptación, o la soberbia, o la vanidad, o los falsos sentidos de pertenencia, o el creerse superior, los que hacían mirar a las personas por arriba del hombro a quienes tenían otra condición. Y me di cuenta con el paso del tiempo, Lourdes, que es la inconsciencia la que no nos permite sabernos iguales en derechos. Los que excluyen, creo que no se dan cuenta, sin embargo, que también son excluidos. Todos, absolutamente todos, como nos decías tú, hemos vivido la exclusión familiar, escolar, laboral, social, etc. Pero pocos, Lourdes, hacen algo con eso que han sentido. Yo de niña me sentí diferente por contraste, como sucede muchas veces. Íbamos a un rancho de pequeños, un rancho de mi abuelo, y empezamos a tener convivencia con los niños de la comunidad, de la ranchería. Los niños ahí no tenían lo mismo que nosotros teníamos. Me dolía verlos con frío, tomaban con apetencia lo que les llevábamos, vivían como tantos millones de mexicanos en la pobreza más absoluta, sin servicios, piso de tierra, cocinaban a fuego lo poco que caía en su mesa sus padres. Era la época que no llegaba la televisión y las tiendas de abarrotes en cada ranchería. Vivían un poco ajenos esos niños a lo que les faltaba.
Les cayó el 20 de que tenían menos también por contraste, al vernos a nosotros con zapatos, con ropa suficiente para las bajas temperaturas, o veían que traíamos dulces y cosas que ellos no conocían siquiera. Entonces nosotros éramos diferentes para ellos. Y con lo que les dábamos también les trajimos algo muy triste, que es que se empezaron a sentir marginados. Cuando convivían con los otros niños de la ranchería se sentían iguales, pero cuando empezaron a convivir con nosotros vieron que otros podían tener más, aunque fuera un poco más. Éramos niños de clase media que íbamos a la escuela con uniforme, teníamos más de un par de zapatos, llegábamos en auto a ese rancho. Yo no quería que se sintieran mal con la presencia de nosotros niños también. Después ya no les llevábamos nada. Mi abuelo les trataba de dar trabajo en el pequeño rancho a sus padres para que mejorara su situación económica. Les compraba materiales para poner piso y techos firmes. En lo personal me sentí excluida realmente, ya no solamente diferente, sino excluida. Igual que tú en la escuela, cuando entré a una preparatoria de puras mujeres, con grupitos ya hechos, y empecé a sentirme como rara, como inadecuada. Costó mucho trabajo hacer amigas ahí. A quienes no teníamos anillo de compromiso al graduarnos de preparatoria, nos veían como mal, como que no éramos suficientemente valiosas por no tener novio. Eran finales de los años 70, en que las mujeres todavía tenían ese mandato social de matrimonio y mientras más pronto mejor. Pero bueno, pasaron muchas otras cosas, pero yo quiero saber cómo encontraste tú, Lourdes, tu voz. Mira, yo creo, Julieta, que un poco partiendo de esa experiencia como la tuya, bastante similar a la mía, yo como que sentía que había que hacer algo por los demás, pero no sabía qué. Y cuando yo llegué al Colegio del Sagrado Corazón, había una escuelita que se llamaba de Gracia, qué terrible, que a mí ya no me gustaba. Y era completamente distinta, y nos pedían a nosotros que fuéramos a darles clases a las niñas, ¿no? Y yo me acuerdo que yo no me quería poner el suéter porque ellas no tenían suéter, pero era como muy asistencialista, y eso como que me hacía ruido. Como que yo no llegaba a comprender a lo mejor en un primero de secundaria eso que tú dices de la exclusión, pero sí me sentía que cuando llegábamos ahí, las niñas jugaban en el recreo y a nosotros no nos invitaban. Ahora me cae el 20 que estaba viviendo esa exclusión, pero no sabía qué hacer con eso. Simplemente no me gustaba, ¿no? Y yo creo que eso me fue moviendo también de un trabajo más asistencialista, de una experiencia más asistencialista, paternalista, que no me gustaba, pues a hacer que esas niñas, por ejemplo, entraran a la obra de teatro que hacemos nosotros, que ellas fueran artistas también. Sin querer les estaba dando mi voz a ellas, y yo me daba cuenta que tenían mucho éxito, que eran mejores que nosotros. Al principio sí les daba vergüenza, pero después yo creo que eran mejores artistas. En las obritas de teatro de la escuela, encontramos una niña que cantaba, entonces como que yo las empecé a llevar a eso. Y no sé, como que accidentalmente, ahora veo que es que les estaba dando mi voz, porque varias de ellas sí se logró que fueran a la secundaria y luego a la prepa, y sí, conocí 2 o 3 que llegaron a, pues en ese tiempo a ser maestras, que era o educadoras, no la aspiración a una universidad, y me gustó mucho, Julieta. Yo creo que ahí les fui prestando mi voz, pues sin darme cuenta, mi voz a su voz, ¿no? Y después cuando decidí entrar a la universidad, pues fui la única que me gradué otra vez, como la única mujer, la primera psicóloga en Saltillo, con un grupo de 18, y yo era la única mujer. Y no me daba cuenta que ellos se ponían a estudiar, hacían sus trabajos, etcétera, hasta que me llevaban libros, y yo tenía libros y ellos no tenían libros, porque era una universidad pública. Y como que la necesidad los hizo empezar a convivir conmigo, y me empecé a sentir muy bien. Entonces,
vivíamos en una colonia que era muy lejos, en aquel tiempo eran 25 minutos, algunos no tenían coche, entonces no podían llegar, como sí, mucho, como una sensación de diferencia. Lo que sí me acuerdo es que no me gustaba. Entonces yo creo que eso fue haciendo que buscara formas de hablar por los otros, de pedir por los otros, ¿no? Y pues yo creo que por ahí fui, sin darme cuenta, ahora sí, casi con voz baja y luego hasta gritar, fui prestando mi voz. Yo creo que por esa sensación de diferencia o de exclusión, y luego ya veía que cuando eso sucedía, entonces sí éramos muy cercanos, muy cuates, que ya no había tanto problema, pues, en la comunicación. Por ahí creo que fue, ¿no? Esa exclusión en la escuela, en la prepa, y después también cuando me gradué, sí me invitaron a dar clases luego. Pero pues porque nomás habíamos tres psicólogos en Saltillo y teníamos que traer a los maestros a Monterrey, entonces yo no sentía que era por mí, sino que era lo que había, ¿no? Por ahí va. Como que siento que era una voz medio silenciosa, luego medio ir encrechendo, hasta que luego de repente, pues creo que sí gritaba. Y entonces la fui prestando así. ¿Y tú? ¿Cómo la prestaste? ¿Cómo la fuiste encontrando y luego me imagino que para prestarla? Así es. Me gustaría decir, Lourdes Quintanilla, que los seres humanos pues debemos, en teoría, ser iguales en derechos, pero también creo yo que en oportunidades. Eso no es posible y esa es una lástima realmente. Es injusto que no tengamos un comienzo parejo en oportunidades. Es injusto que la educación, por ejemplo, la educación básica, sea tan deficiente. Ese sería un buen empiezo para todos, que tuviéramos las mismas facilidades de acceder a la salud también. Es una lástima que siga habiendo en México tantas brechas y que algunos mandos políticos insistan en dividirnos aún más. Pero contestando específicamente, Lourdes, aprendí lo valiosa que es una mujer que quiere superarse cuando daba clases de alfabetización a mujeres del servicio doméstico en el incipiente programa del INEA de educación para adultos. Yo tenía 17 años. Algunas mujeres llevaban a sus hijos o me contaban de ellos y la difícil vida que tenían otras por estar separadas de sus pequeñitos que se habían quedado en el pueblo. Casi todas eran madres solas. Veía, sin embargo, cómo le echaban ganas a las lecciones. Con el tiempo me volví también madre sola. Al disolverse el vínculo matrimonial en el año 94, yo tenía una niña muy pequeñita que cuidar. Me daba cuenta que si yo, que tenía un trabajo estable y bien remunerado, la pasaba mal por no poder darle todo el tiempo que necesitaba mi hija y por perderme muchas cosas de su crianza, cuánto y más otras mujeres que no tenían ni cómo mantener a sus hijos y que no contaban con la posibilidad de demandar una pensión alimenticia. Criándolos solas estas mujeres y con una nula presencia del padre, viviendo el rechazo, la discriminación de sus familias, padeciendo el rigor de una condición difícil a la que los empleadores les cargan la mano, las excluyen muchas veces también de la familia, a veces de los círculos sociales, cosas que yo también habría sufrido en carne propia. Pero dime una cosa, Lourdes, ¿cómo te apoderaste de tu palabra? Fíjate que yo creo, Julieta, que me fui con esto que te decía de que iba creciendo y de repente iba gritando, también me daba cuenta que a veces pues, la exclusión era mayor, ¿verdad? Pero lo que fui, yo creo que aprendiendo en ese zigzag de la experiencia misma, cómo encontrar el eco de otras voces. Yo creo que me apoderé de esa palabra a partir de sumarme con otras voces o invitar a otras voces
Y entonces sí me daba cuenta que sí había momentos difíciles, pero que también la misma experiencia o estas relaciones y estos pues, grupos que hacíamos, ¿no? Sumando otras voces de mujeres, de hombres, de profesionales, de no profesionales, me fue dando otra dimensión. Y cuando yo ubico eso más fuerte, es cuando sin querer me ofrecen un trabajo en el sector público siendo completamente apolítica, ¿no? Y me pidió el entonces candidato de aquel tiempo que buscara qué hacer con las mujeres, que él quería que hubiera, siendo candidato todavía, como proyectos para mujeres, ¿no? Y él decía que porque de esa manera podía ganar, porque la mujer tiene un peso muy grande y si ella, aunque ella no fuera a votar, iba a hacer que su marido, sus hijos fueran a votar. Entonces, como que fue accidentalmente, ¿no? Que hicimos un programa que se llamó Sí Mujer, Servicios Integrales para la Mujer, y te puedo decir que encontré muchísimas mujeres que no tenían esa voz, pero que la necesitaban y que a la hora que la sumábamos en grupitos, en comunidad o en una reunión social, tenían mucho que decir. Decían todo esto que tú dices, esa necesidad de que el hombre las apoyara cuando se quedaban solas, o mujeres que tenían muchas necesidades de salud o de asistencia legal y no encontraban en ningún lado. Entonces creo que ahí fue como otra forma, digamos, en ese ir y venir, ¿no? Pero al mismo tiempo una autorreflexión, Julieta. Yo creo que nosotros formamos un grupo de crecimiento y desarrollo humano, cumple hoy 45 años, de ininterrumpidamente juntarnos 2 veces al año, que se llama el Grupo Norte, y ahí fui aprendiendo, pues a lo mejor no gritar tanto, pero sí a aprovechar mi voz, ¿no? Y a la autorreflexión y al no poder. O sea, al no poder de no engolosinarte con el poder, porque es muy fácil. Y sí sufrí muchísimo rechazo al principio, por lo que tú decías de ser la primera mujer. Los médicos no estaban acostumbrados a que una mujer dirigiera esto, y mucho menos no médico, ¿no? O sea, ahí sí, un tiempo fue de mucha exclusión del personal, del personal que yo tenía o de las comunidades médicas, pero al mismo tiempo, como iba teniendo todas las posibilidades de lograr cosas, como que se fue diluyendo, como que ahí ya no tuve tanto que gritar, sino más bien aprovechar la voz que me daba la propia circunstancia laboral y la misma capacidad y el apoyo que recibía para todos estos programas. Y entonces, como que sí me hice muy solidaria con las mujeres, pero también, pues los hombres, ¿no? O sea, creo que era como muy complementario y fuimos logrando muchas cosas ya como equipo. Pero sí, fueron como unos 2 años de exclusión. Entonces, yo creo que la inclusión me hacía falta y me hacía falta luchar por ella. Y entonces fui también poniendo en puestos importantes a mujeres. La secretaria técnica que yo tuve era espléndida, ¿no? Igual tenía un médico director de servicio de salud excepcional, pero creo que fui como metiendo al equipo más mujeres que tuvieran también una voz fuerte y una voz que lograba cambios estructurales inclusive. Por ahí va, yo creo. Como tú dices, de la exclusión a la inclusión. Por ahí va. Bien, Lourdes. Gracias. Y ahora, tú dime, a ver, tú, ¿cómo encontraste tú tu voz? Ya nos estás diciendo un poco. Pero, ¿a quiénes les prestas tu voz, Julieta? Porque, vaya que si la prestas, ¿eh? ¿Cómo me apoderé, no? Sí. ¿Cómo te das cuenta de que la prestas y te apoderaste de ella? Según te estoy escuchando, Lourdes, apoderarse de la palabra es como identificarme con un discurso que vaya con mi historia de vida y con algo que se fue convirtiendo para mí, y así lo creo, Lourdes, en una misión.
Y definí esta misión de hacer lo posible porque más mujeres se sintieran mejor con ellas, plenas, fortaleciendo su espíritu para tomar las decisiones que no las tuvieran de rodillas, sufriendo, impulsándolas desde mi pequeño ámbito de acción para que lograran autonomía y que se sintieran igual de poderosas que la persona que las había dejado, que las había discriminado, que las había hecho a un lado, les había hecho daño o que les había hecho creer que no valían nada. Y entonces yo tenía mi trabajo en noticieros, en los noticieros, y se abrió una oportunidad para tener un programa con el tema que yo quisiera en la radio, allá en Radiópolis. Y entonces iba todos los días a cumplir mi proyecto, que me llenaba de mucho significado. Y era justamente invitar gente al programa a hablar de temas de desarrollo humano, que les pudieran dar un impulso en su autonomía a todas estas mujeres, un fortalecimiento en su autoestima para que tomaran las decisiones que tenían que tomar. Eso fue por un lado, pero también creo que ha jugado un papel importante en este trabajo personal que he hecho conmigo misma, o sea, el analizarme, el conocerme un poco más, el ser como más puntual en elegir las relaciones humanas cercanas a mí, en hacer cosas que me hicieran sentir orgullosas, dejando de depender de la opinión de los otros, fortaleciendo también mi propia autoestima, porque yo les platicaba en la radio a estas mujeres de cómo fortalecer su autoestima, pero era la lección que yo me daba, porque era lo que yo necesitaba oír. Y entonces era padrísimo, porque era una clase, luego empezamos a dar unos cursos de desarrollo humano de una semana, con la posibilidad de que cada persona podía pedir un como diploma, ¿verdad?, que les evidenciara que habían estado escuchando durante esa semana el programa. Y se los mandábamos o llegaban a la estación a recoger ese diploma. Una vez me invitó a una señora a su casa y de veras que me conmovió muchísimo porque tenía toda la pared tapizada de todos esos cursos que habíamos dado semana a semana en los que había ido a recoger su diploma. Y decía, yo no solamente tengo uno, tengo muchísimos diplomas. Nunca me habían dado nada. Yo no terminé ni siquiera la primaria. No tenía ni el certificado de la primaria, pero tenía esos cursos. Y decía que le habían hecho muy bien. Cuando uno se divorcia, aunque uno tome la decisión, a veces muy empujada por lo que está sucediendo, termina con la autoestima baja. La mía había quedado en -10, había quedado hecha trizas tras el divorcio. Entonces todo eso me ayudó a empezar a ver lo que sí tenía y me di cuenta que yo podía hacer de una derrota, de una exclusión, de un rechazo, de una oportunidad de triunfo, de capitalizar, en otras palabras, Lourdes, lo vivido en algo que me diera significado, que me diera sentido. Y eso iba a ser prestarle la voz a otras mujeres que tenían la condición de mamás solas. Y es así que empiezo un movimiento en el año 2007, primero con un libro que escribí. Me llegó del cielo un editor de Editorial Planeta y me dijo, Julieta, quiero que me escribas algo, un texto para mujeres. Yo dije, pues es que no tengo la menor idea, y además todo ya se ha escrito para las mujeres. Y decía, pues búscate un tema. ¿Cuál es tu tema de vida? Me hizo la pregunta poderosa que yo necesitaba. Dije, pues mi tema de vida es que soy una mamá sola y que veo la necesidad en otras mujeres que a lo mejor están viviendo peores condiciones que yo. Y así fue como escribí el primer libro, que luego ya se agotó y tuve que yo sacar unas ediciones propias que se los voy a enseñar. Es este libro que se llama Mamá Sola, Eres Increíble. Ahí pongo mi historia, pongo también 3 condiciones fundamentales para salir del atorón. Y es primero, fortalecerse como expresando las emociones, expresando lo que a uno le pasa. Ese sentimiento de inadecuación, de frustración, de impotencia, de enojo, de rabia, de miedo, etcétera, por la situación que uno va a tener que enfrentar como madre sola, bajo la mirada escéptica y así como muy puntual de mucha gente, que siempre tiene suspicacias en relación a una mujer y no a un hombre cuando se separan.
Entonces yo decidí que iba a hacer eso, que iba a prestarle la voz a otras mujeres que tenían la condición de mamás solas, pero con menos recursos de todo tipo. Yo tenía finalmente, como dijiste tú también, y me encanta que nuestras historias se parecen, pero yo también tenía acceso a los círculos de poder por mi trabajo de comunicadora, tenía ideas y preparación, y empecé a ver qué hacían en otros países para ayudar a las mamás solas desde lo económico y también desde el apoyo moral. Implementé los círculos de encuentro de las mamás solas, escribí otros libros que apoyaran no solamente a las mamás, sino a los hijos y sobre todo el sentido de vida de las mujeres. Para eso estudié la especialidad en logoterapia, hice textos de apoyo, manuales para los círculos de encuentro de mamás solas. También realicé audiolibros, que en los círculos de mamás solas siempre regalo. Y luego vino la gran oportunidad. Me escuchó una mujer que era la presidenta de la Asamblea Legislativa en ese momento, del Distrito Federal. Y fue una plática que escuchó de mí en la que yo hablaba lo que estaban haciendo en otros países para poder garantizar el pago de la pensión alimenticia. Y decía que cómo era posible que en México se tuviera que ver todavía, se estaba viendo todavía la pensión alimenticia y todavía hasta el momento como una dádiva, no como un derecho irrenunciable de los hijos. Entonces, le presenté la iniciativa de crear el registro de deudores alimentarios morosos y a los 3 meses, por unanimidad, se aprobó para, en ese entonces, el Distrito Federal. El año antepasado, en el año 2019, se aprobó el registro de obligados alimentarios en la Cámara de Diputados. Se turnó para su dictamen a la Cámara de Senadores, a la Comisión de Justicia, y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Pero ya llegará. Vamos a volver a insistir, a tocar la puerta y si no a tirarla, para que nos hagan caso y para que ese registro de obligados alimentarios sea una realidad a nivel nacional. Pues qué padre, Julieta. Lourdes, Me otra gusta. pregunta que te quiero hacer. Tú específicamente, ¿a quién les prestas tu voz y cómo te das cuenta que se las estás prestando? Mira, ahorita así en lo fresco, me sale cómo estuvimos trabajando muchísimo con parteras aquí en México cuando estaba yo en esa dirección que dijiste, y luego en el Instituto Carlos Slim, y lo que íbamos haciendo es que hacíamos unos encuentros de enriquecimiento mutuo con todas las parteras en distintas etnias, distintas regiones, pero ellas no eran bien vistas en el sector público, ¿no? Porque no eran médicos. Entonces empezamos a hacer todo un trabajo para certificarlas con el CONOCET a través de una evaluación muy especial, porque muchas de ellas no escriben, pero su sabiduría y su historia la escriben con cada mujer que salvan cuando está dando vida, y toda su sabiduría tradicional, etcétera, ¿no? Logramos certificarlas, logramos que se les pagara salario, por ejemplo, en algunas de las unidades del Seguro Social, de la propia Secretaría, pues como que les estábamos prestando voz porque entraban a los hospitales y lográbamos que con su traje de indígenas, lo único que sí les poníamos era el turbante para entrar a quirófano, por ejemplo, una cesárea, y pues sí, había mucho rechazo de algunos médicos que llegaban allí, las querían dejar allá, y entonces nos salíamos con las enfermeras. Hicimos también un movimiento que a mí me pareció que puede prestarles la voz a las enfermeras obstetras, que en este país, Julieta, son las que reciben al bebé cuando llega. Si acaso el médico llega a cacharlo y a cobrar al final, o a decir que es él, pero es la enfermera la que acompaña, ya está en el trabajo de parto propiamente. Y logramos conseguir algo que habíamos peleado durante 5 años y nunca lo había logrado, que es que las enfermeras obstetras pudieran ser jefas, directoras de centros de salud, muchos pequeños, por supuesto, donde el médico si acaso llegaba. Y entonces ellas tuvieron un salario más alto o igual que el del médico director. Y yo siento que lo sentí que a la hora que me dieron el documento donde estaba creada la plaza de enfermera obstetra, teníamos en aquel tiempo 14,800 parteras registradas y certificadas, y pues me acuerdo que eran como 9,000 enfermeras que estaban en áreas de gineco-obstetricia.
Y cuando regresé con el documento de que estaba creada la plaza y entregamos las primeras 18 plazas en Veracruz, no solo en el estado de Veracruz, sino en Veracruz, no sabes, como que me sentí que tenían derecho, podían hablar, ellas podían ser las directoras, y lo que pasó también fue que esos centros de salud siempre funcionaron bien, estaban limpios, eran centritos de estos que son lo que erróneamente les llaman hospitales comunitarios, que muchos eran simplemente centros de salud con 3 camas y a ver si. Ellas conseguían las sábanas, de verdad, eran centros diferentes. Pues yo creo que su voz de enfermeras, de mujeres con esa experiencia, las parteras con la suya, pues logramos que se aportara muchísimo a México con una voz que no existía. Las parteras ni siquiera las tomaban en cuenta, no las dejaban llegar a los hospitales. Y junto con eso empezamos a ver que las mujeres embarazadas eran felices en el momento en que la partera llegaba ahí, llegaba con ellas. Y entonces la partera les daba voz a las mujeres que llegaban para que sí las atendieran, que no las tuvieran en una silla, esperando, ¿no? Pero me acuerdo de eso como padrísimo, por ejemplo, en Comitán, en Chiapas, ¿no? Cómo cambiaba. Y muchos directores y muchos médicos, honestamente lo digo, se volvieron aliados. Ya no rechazaban a estas mujeres, sino les daban entrada, ¿no? O a veces hasta tenían una entrada pues más fuerte que la de ellos, ¿no? Entonces te puedo decir que ahí también siento que a través de mi voz, la voz de la partera y de la enfermera, hacían que tuviera voz la mujer embarazada que llegaba, ¿no? Y logramos que se defendiera un caso donde a una enfermera la metieron a la cárcel injustamente, que porque había una muerte, y es que era un cacique que llegó con su mujer muerta a la puerta del hospital y acusaron a esta mujer. Y quienes hicieron protestas silenciosas porque no dejaban ir a trabajar, pero con un listón aquí, lograron poder sacar a esa mujer, hicieron, a lo mejor no gritaban fuerte, pero hicieron muchísimas cosas, consiguieron televisiones para rifar, para pagar la fianza, y no tuvo más el gobernador que soltarla, ¿no? Entonces, como que son voces indirectas, o sea que mi voz hacía que la voz de otras sonara, y esa voz, la de otras, como si fueran ondas así, como en un lago donde tiras una piedra y se va haciendo concéntrica, pues así fue. Entonces yo creo que esa pregunta de que cómo se las presto, pues así. Igual a muchas mujeres que en el tiempo de los 70s repartíamos anticonceptivos en las colonias populares, lográbamos, ahora sí que se callaran las suegras, pero que las mujeres pudieran usar anticonceptivos. Y las volvimos promotoras. Y luego hasta sumamos hombres que ellas mismas sumaban, pero con la voz de la mujer, en el tema de sexualidad y en el tema de salud reproductiva. Y creo que ese tema de la sexualidad me apasiona, y logramos que muchas mujeres se conectaran con su propia sexualidad, y no de pareja solamente, sino mujeres solas que se daban cuenta que su ser mujer era un ser sexual, sensible, con capacidad de expresar, ¿no? Con su cuerpo. No sé, como que se me brincan muchas experiencias, ¿no? Prostitutas con las que trabajamos en los pues ahora sí que en las zonas de tolerancia, que se llamaban así, y ellas eran las que hacían ejercer su derecho como tal, ¿no? Y antes, pues no, antes solamente tenían que, pues ahora sí que trabajar y darle una lana al hombre que las explotaba, y empezaron a hacer todo un movimiento para que sus derechos valieran y que no tuvieran necesariamente que depender de esto. Entonces, pues, y como que tú dices, pues sí es extraño, ¿por qué un tema de esto y otro? Las pacientes en las granjas psiquiátricas, o sea, como que sí, gente que a lo mejor era vulnerable,
pero que tomaba su poder propio, y yo creo que éramos más vulnerables nosotros que esas mujeres que muy fácil tomaban su voz y la podían ejercer, ¿no? Y hay muchos campos donde hay que hablar y hay que gritar, pero también yo creo que hay que mirar hacia allá y sentirte tú cómo te sientes tú, lo que tú dices de tu propia autorreflexión y de tu propia experiencia, y esas experiencias las tejes y pues, no sé, inventas 20,000 cosas, ¿no? Pues creo que casi ya es tiempo. Me gustaría como preguntarte, no sé si, ¿cuál es el logro más importante? Ya nos contaste ahorita cómo fuiste llegando a ese lugar y prestar tu voz de esa manera y en los medios masivos de comunicación. Debes haber tenido muchos rechazos, mucha competencia, mucho descuento para que no fueras ascendiendo, pero no sé si me quieras contar cuál es el que sientes tu logro más importante o qué es lo que más te ha dolido en esto que vas logrando, porque lo has logrado, pero pues el dolor también hay de repente. Bueno, claro que sí, Lourdes. Primero vamos a ver con lo que más me ha dolido de esto, de las vivencias de exclusión. Me duele la indiferencia, me duele la falta de responsabilidad por parte de los padres, hablando de los casos más cercanos que yo veo, que es el de las mamás solas. Me duele también a veces la inconsciencia de las propias madres solas. Lo que luchan por sacar adelante a sus hijos en condiciones de discriminación y abuso, el abandono en el que viven, que a veces se crían muy solos, por el trabajo extenuante de las madres que trabajan dobles y triples jornadas. Me duele la indolencia de las autoridades, de los tribunales, me duele la impotencia, la tristeza, el enojo, el miedo de los hijos de madres solas, al pensar que no se sienten importantes para el padre que los engendró. Me duele mucho la mentalidad machista del mexicano, en general, que no valora su paternidad y que piensa, la gran parte de la población de los varones, que es más macho mientras más hijos tiene, aunque los tenga regados, sin atención y muriéndose de hambre. Al fin que ni les cuestan, ni los ven, ni saben de sus necesidades materiales, mucho menos de sus necesidades emocionales, aunque ellos mismos muchas veces han sufrido el abandono de su propio padre. Y en relación al logro, Lourdes, yo creo que el hecho de salir de la exclusión en lo personal, para ser consciente en todos los ámbitos de mi vida de que la inclusión no es solo el reconocimiento de la diversidad como una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la participación. Y la participación en todos los ámbitos de la vida, en la vida familiar, en la educación, en el trabajo, en general en todos los procesos sociales, culturales, en las comunidades. Yo creo que vivir siendo incluyente, Lourdes, es verdaderamente una forma de estar en paz y en armonía conmigo y con los otros. Eso es lo que yo he aprendido. ¿Y tú, cuál es tu mayor logro? Pues mira, casi que le tengo que poner palomita a todo lo que fuiste diciendo y que además lo dices más bonito. Una parte tiene que ver con todo eso que tú dijiste, ¿no? Como poco a poco se va uno moviendo a esta forma de ser y de estar diferente, incluyente. Y entonces te vuelves como un poco, de repente, medio modelo para ser incluyente, o porque tú eres incluyente y te va bien, otras y otros se suman, ¿no? A querer y no, o sea, porque como que dicen, ¿será de veras? Pues yo también creo que ese como para mí el ser mamá sola, ¿no? Hacia adentro de mí misma, que no fue muy fácil porque en los 70s eso no se usaba, en los 80s no era muy bien visto, bueno, no era bien visto, déjalo muy bien. Y como hacia afuera, ¿cómo podía yo sentirme bien y de alguna manera estar bien, modelar algo que yo sentía que estaba bien, me sentía bien, y entonces otras mujeres se iban sumando, me hablaban, me preguntaban,
en ti, ¿no? Y creo que también otra cosa que sí valoro mucho es la soledad, Julieta. Acabé enamorándome de mi soledad en compañía. Ahora sí que de la exclusión a la inclusión, y entonces esa forma de ser, de estar, de vivir sola, generé una comunidad familiar muy extraña de 3 mujeres con sus 3 hijas, las 3 solas y las hijas solas, y viendo las oportunidades, pues me di cuenta que era también una forma de ser y de estar, porque entonces el trabajo era un trabajo mutuo importantísimo de los dos. O sea, para mí era muy importante que me ayudaran trabajando y yo tenía como trabajar para poder ayudar a que ellas tuvieran también un trabajo. Y además creo que era extenuante, porque sí había mucho trabajo, pero muy gratificante. Todavía hoy que las veo, pues me encantan, ¿no? Y otra cosa que yo sí siento, que sí sentí a veces y que puedo expresar, es como miedo. Por ejemplo, cuando me nombraron secretaria de salud, y como que ese ser pionera cuesta trabajo, como los barcos que vas haciendo, ahora sí que con la punta, pues la proa rompe. Entonces, sí, universitarias, y en el sector público, sí, bueno, en el federal, más. Imagínate, yo llegué a ocupar una dirección de salud reproductiva que siempre había sido ocupada por hombres, y era de salud reproductiva, ¿no? O todo lo que tuvimos que luchar, porque independientemente de las creencias religiosas o sociales, pues había que hacer que entraran, por ejemplo, métodos anticonceptivos innovadores, si la pastilla del día siguiente, si el implante, si algunos anticonceptivos para jóvenes, talleres de educación sexual, que están incluidos en la norma oficial mexicana de planificación familiar. Como tú dices, de repente medio durmiendo así como tu iniciativa, pues de repente duerme, pero si tú la lees está padre, porque es el que todo mundo tenga, que la mujer tuviera el poder de decidir sobre el método anticonceptivo que quería, y inclusive el definitivo, porque cuando yo llegué, la mujer tenía que conseguir la firma del marido para poderse hacer una oclusión tubaria, por ejemplo. Entonces, como todas esas cosas te van como sí aventando, ¿no? Pero también sintiendo miedo, sintiendo, pues no sé, ahora en los medios estuvimos mucho tiempo con todo esto de la pastilla, el día siguiente, así. Entonces, como que sí siento que de alguna manera esa exclusión o ese miedo que me daba en algún lugar, pero luego llegaba a mi casa y sí me temblaban las piernas, pero a donde iba, pues estaba como bien plantada. Una vez un rector que quería que yo firmara chueco y que no me dejaba renunciar, me llevaron a las 4 de la mañana entre porros a su casa, y yo decía, ¿y cómo fui? Cuando ya llegué, yo era madre sola, tenía una hija en la casa, tenía miedo que le hicieran algo, los porros, pero hasta que llegaba a mi casa, sentía que las piernas me flaqueaban, pero ahí, no sé cómo, te vas, como que tu voz se va haciendo fuerte, y te vas haciendo fuerte tú, sin perder la ternura, sin perder la delicadeza, sin perder como el interés por el otro, ¿no? O por la otra. Entonces yo creo que es como una soledad medio crítica, o sea, te haces crítica tú contigo, y bueno, esa entereza, pues también de repente como mezclada de debilidad, ¿no? Y eso es lo que yo podría decir para terminar en este diálogo sobre prestarle las voces nuestras a las mujeres, que es una autorreflexión, sí, pero también el saber leer si en el otro si a la otra esa voz la quiere o no. Claro. Porque también de repente tú crees que quieres que tu voz sea prestársela a otra que no la quiere, y eso también hay que aprender a aceptar. Yo creo que es un ir y venir, un zigzag, entre lo duro y lo fácil, entre lo complicado y lo simple, porque hay muchas cosas que son muy simples y tú te las haces complicadas, ¿no? Pero yo creo que, o escucho en ti, te agradezco muchísimo todo esto que nos prestas ahorita de ti misma sobre
sobre ese ir y venir de la exclusión a la inclusión, y también cómo fuiste encontrando esos lugares, cómo la reflexión misma y que el primer libro que escribas sea a través de tu propia historia, pues es indiscutiblemente una forma de prestarle a la voz. Y ahora, además, en los medios de comunicación en que te mueves, tu voz resuena, Julieta, y resuena mucho. Por eso te quisimos invitar y decir que Julieta tiene algo que decir si estamos hablando en este contexto de las celebraciones de la mujer, que ahora tienen que ser muy originales porque no hay marchas, o no puede haber marchas para expresarte, o para exigir derechos, o dibujarte aquí que todas las mujeres tienen derechos. Pues hay que encontrar esas formas creativas, y creo que nos estás dando el ejemplo con esta conferencia internacional que estás dirigiendo y creando, y con esa forma de estar para nosotros en México, Julieta, porque sí eres un referente para las mujeres que necesitan voz. Gracias. Te agradezco muchísimo, muchísimo que hayamos generado este diálogo. Gracias, gracias, mi querida Lourdes, por todo lo que me dices. Te admiré desde el primer momento en que te conocí y dije, esta mujer de verdad es un referente. Tú dices de mí eso, pero yo lo digo en verdad de ti. Yo, para despedirme, Lourdes, si me lo permiten, quiero dejarles una idea de lo que podemos hacer para llevarnos algo práctico, para hacer una sociedad más incluyente. Y lo he resumido en 5 puntos que, si me permiten, los voy a dar rápidamente. El primero sería revisar nuestras propias creencias y los mitos que se van construyendo y que nos van dando actitudes ante las condiciones distintas de los demás, y ver el valor en la diferencia. El segundo punto que quisiera dejarles es tratar de beneficiarnos de la diversidad que esta humanidad nos ofrece, independientemente de sus características, sin etiquetar, sin excluir. El tercer punto para ser incluyentes es pensar que todos hemos padecido algún tipo de exclusión, de discriminación, de rechazo, de indiferencia. Y entonces, aprovecharlo para ser empáticos con todo el mundo, sin esperar que los demás sean empáticos con nosotros. El cuarto punto que les quiero compartir es mejor reforzar la autoestima y prestarle la voz a los que no la tienen, para hilar, como dices, Lourdes, desde la exclusión, una forma de ser más incluyente. No como concesión a otros, sino como parte natural e intrínseca de los seres humanos. Y la verdad es que si no sentimos que viene como ya de fábrica esta inclusión, fíjense en los niños pequeños que juegan con todo mundo, que no etiquetan, que no excluyen, hasta que nosotros se los enseñamos. Y la quinta cosa que les quiero dejar es, si es posible, si está dentro de nuestras posibilidades, ayudar en las necesidades particulares de grupos vulnerables para asegurar el desarrollo de capacidades, el incremento de la autonomía, la participación en la vida social y también el alcance de metas personales. Si está en nuestras posibilidades, darle la mano al que nosotros sentimos más vulnerable, y como dices tú, Lourdes, pidiéndole permiso, claro está, tú no vas a decidir, ¿verdad? Ayudar al que no quiere. Bueno. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, volar, tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv.
stele.tv.